Hola, hola. Buenas noches, Dios les bendice, bienvenidos. Qué gusto estar una semana más, un día de entrenamiento más en el que podemos aprender, conocer y sobre todo vivir la voluntad de Dios para nuestra vida. Así es que vamos a dar inicio, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios guiándonos, que sea su presencia, su sabiduría con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la bendición que nos das de una semana, de un nuevo inicio. Ya estamos a mitad de semana, Señor, y somos testigos de que tu mano poderosa nos ha sostenido. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, por traerles con bien. Amén. Señor, y enviamos palabra de sanidad a la vida de Carla, que tú seas fortaleciéndola, quitando todo malestar, toda infección, todo dolor, Señor, y que se recupere pronto, Señor. En el nombre de Jesús. Y Padre, que esta enseñanza que tú tienes para nosotros pues sea de mucha bendición, de aprendizaje y sobre todo de práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues el día de hoy estamos entrando al punto número 8 de estos subtemas de autoridad espiritual. Hemos ido avanzando en ellos y la semana pasada terminamos, de hecho fue muy cortito el tema de la autoridad del cuerpo, pero ahora queremos enfatizar un poquito en estas manifestaciones de la rebelión. Y bueno, existen tres aspectos particulares en los cuales vamos a decir los más significativos, en los cuales se manifiesta con mayor evidencia la rebelión del hombre. El ser humano, hemos mencionado que por naturaleza tendemos a la rebeldía desde pequeñitos. Yo he visto videos de niños bien chiquititos y ya se enojan, ya pelean, ya hacen así, sacan la lengua, o tienen una actitud como mala. ¿Por qué? Bueno, pues desde el vientre podemos tener ese sentido de rebelión. ¿Y para qué nos sirve entender cómo somos? Para corregir lo deficiente. No, hace ratito platicaba con mi hermano Osvaldo, no es válido decir, pues yo así soy y ya. No, lo que debemos hacer es corregir esas áreas por mí mismo, no por los demás, por mí mismo, y como consecuencia pues traerá beneficio a todos los que me rodean. De la misma manera, la rebeldía del ser humano entonces se evidencia, o sea, se da a notar. Les decía la semana pasada la historia de un niño, ¿verdad? Que no se quería sentar y no se quería sentar, y total que por fin se sienta y piensa, pero por dentro estoy parado. Su rebeldía al fin de cuentas está ahí, aunque digan que no, es evidente. Tal vez la maestra dijo, bueno, ya se sentó, pero él, si pudieran observar sus pensamientos, pues quién sabe qué tanto le estaría haciendo la maestra, ¿verdad? Enojado y molesto. ¿En dónde se manifiesta? Dijimos tres aspectos: las palabras, el razonamiento y los pensamientos. Vamos a ver al final, a modo de conclusión, cómo va evolucionando y por qué el orden que nos lleva el pensamiento. Platicaba con Edgar y decía, bueno, ¿no será lo mejor primero el pensamiento y luego el razonamiento? Bueno, voy a darle la explicación que da el manual. Al fin de cuentas, los tres aspectos pues tratan de la rebelión, ¿sale? Bueno, les invité a que prepararan una breve explicación. Hicimos el repartimiento de los temas, de las citas. Por lo tanto, le voy a pedir a mi esposo que pase. Él tiene a su cargo el primer aspecto, que es las palabras. ¿Sale? Así que bueno. Pues adelante, caminante. Gracias. Gracias. No, está bien. Bueno, muy bien. Adelante, muchachos. Bueno, ahorita estamos viendo este tema de autoridad espiritual, y ciertamente nosotros como seres humanos
tendemos a fallar en pensamiento, en palabra y en acción. Entonces se produce esa rebeldía, hablando ya de esto, de las manifestaciones de la rebeldía, se manifiesta en los pensamientos número 1, luego se baja a las palabras y luego termina en las acciones. Hoy a mí me tocó ahorita de las palabras, y vamos a ver algunos ejemplos de lo que nos enseña la Escritura, y quiero invitarte a Números capítulo 12, Números capítulo 12 del Antiguo Testamento. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Es el cuarto libro del Pentateuco. Génesis capítulo 12, Números 12, verso 1 y 2. La semana pasada mi esposa explicó un poco de Génesis. ¿Sí? ¿Hablaste de Génesis? Porque yo tengo la cita ahorita de Números 12 y número 16. Entonces, Números 12, 1 y 2, vamos a ver un poquito del contexto aquí de lo que viene enseñando esta parte de las palabras, de acuerdo a la rebelión a través de las palabras. Y dice el verso 1, a ver, ¿apoyas Osvaldo? En el verso 1. ¿En el verso 1 del número 12? Sí. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Sí, muy bien. Fíjate, María y Aarón eran hermanos de Moisés. María era la mayor. Y María y Aarón, de acuerdo a lo que hizo Moisés, pues no estaba bien, porque ciertamente Dios escogió a su pueblo, y algo que le decía Dios a su pueblo, que no se mezclaran con otras naciones. Y Moisés se mezcló con una mujer cusita, la hija de Yetro, su suegro. Se llama, ¿cómo? ¿Ella? Séfora. Entonces María y Aarón se enojan con Moisés y empiezan a murmurar. De acuerdo a como hermanos mayores, pues sí, le exhortan: oye Moisés, lo que tú estás haciendo está mal. Eso no está de acuerdo a lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Pero por ahí empezaron, pero después en el verso 2 dice la Escritura, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Aquí ya están metidos en otro aspecto. Algo que estaba manifestando María y Aarón era una actitud de arrogancia y una actitud de envidia, porque primero empezaron a señalarlo por la mujer cusita, empezaron a murmurar de Moisés, aunque bueno, en esta parte, como hermana mayor y como hermano mayor Aarón de Moisés, podían exhortarle, ¿verdad? Como familia, porque ahí pueden ser como que representan bueno, él es mi hermano mayor de sangre, está bien, acepto tu exhortación, pero aquí ya se metieron en su liderazgo, en el liderato que Dios le había dado, porque Dios puso a Moisés como vocero, Dios lo puso como líder para dirigir a ese pueblo, y entonces aquí es donde ellos la riegan. Entonces ya están hablando en contra del liderato que Dios le había dado, y aquí están hablando de la autoridad delegada de Dios aquí en la tierra. Y si nosotros, por ejemplo, hablamos de la autoridad delegada de Dios aquí en la tierra, estamos atentando contra Dios mismo, porque Él es el que puso esa autoridad. Ahí lo que pasó es que llevaron un problema de su casa. Así es, mezclaron las cosas, y ya pero a lo mejor su tirada era por ahí, empezar por ahí a ver cómo es que muchas veces, bueno, hay personas que luego quieren estar a lo mejor al frente de un liderazgo, pero no es fácil. Fíjate, Moisés estaba liderando a más, en ese momento, un poquito más de 2 millones de personas. Entonces, ellos querían como decir, bueno, pues no solamente por él habla Jehová, también habla por nosotros.
También por nosotros puede hablar. Yo también puedo ocupar el liderato de Moisés. Pues, ¿quién se cree? Sí, por envidia. Entonces, ellos no se dan cuenta que ese liderazgo lo había puesto Dios y estaban murmurando no solamente contra Moisés, estaban murmurando en contra de la autoridad de Dios. Y por eso Dios, más adelante, vemos que la nube se aparta del tabernáculo y le cae lepra a María por su insolencia de haber murmurado contra Moisés. ¿Qué es tabernáculo? El tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca, en esa tienda, y ahí reposaba la nube. Entonces la nube se mueve, y cuando se mueve la nube, ahí más adelante en los versículos lo pueden ver, le cae lepra a María, y la tienen que sacar del campamento. Pero fíjate, en el verso 3, de aquí mismo, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Sí? Pero cuando haya profeta de Jehová, ¿sí? En este caso ahorita con el que se dirigía a Jehová era con Moisés solamente. Y ya por esa insolencia, cuando nosotros hablamos en contra de la autoridad, porque es el renglón que nos toca hoy aprender, estamos hablando en contra de Dios, ¿verdad? Porque esas autoridades Dios las puso. Como dice mi hermano Oswaldo, muchas veces podemos ver autoridades que a lo mejor en sus capacidades no son muy elocuentes, no son muy, no sé, tienen algo de su personalidad, y la otra persona puede ser más capaz. De hecho, Moisés se sintió incapaz al ir a Faraón, y él no quería hablar, él no quería ser el vocero. Y le dice Dios: ¿a poco no conozco yo a tu hermano Aarón, que él sí sabe hablar? Pero a él no lo escogí, te escogí a ti, aunque tú seas Demóstenes, ¿verdad? Aunque tú hables, no, yo te escogí a ti. Y bueno, y se enoja Dios con Moisés, porque él está rehusando hacer la punta de lanza de Dios para hablar al pueblo y hablar a Faraón. Entonces aquí podemos ver esa parte de esta María y de Aarón, cómo ellos se enorgullecen, cómo ellos su actitud es de arrogancia, de envidia. Y esto dice en el versículo 2: y esto lo oyó Jehová. Esto lo oyó Jehová. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo en contra de la autoridad, Dios todo lo oye. Dios todo lo oye. Porque, o sea, dice Jehová a Samuel: es que no te han desechado a ti, sino a mí. A mí me están desechando. Entonces yo estoy escuchando todo. Muy bien. A ver, hijo. Es lo mismo si ya no son parte de, póngale que si esa autoridad ya no les pertenece, es que ya se deshicieron, y si la persona habla de la autoridad que tuvo antes, pasa lo mismo. Sí, porque las autoridades no dejan de ser autoridades. ¿Sí? Miren, muchas veces cuando salimos hasta enojados de algún lugar y nos vamos hablando mal de la autoridad, nos vamos hablando mal de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa autoridad es puesta por Dios, y muchas veces el honor de Dios y el honor de la autoridad lo echamos a la basura. Entonces, cuando hay un genuino arrepentimiento acerca de esto, uno tiene que restituir el honor de la persona. Uno tiene que restituir: bueno, si hablé mal de ti, ahora voy a hablar bien. Ahora voy a hablar bien, porque yo tu nombre lo eché a la basura. Yo a todos te pegué carteles y pedí recompensa por ti. Y pues estoy hablando mal de ti, de la autoridad. Y eso no está bien, porque miren, mis hermanos, algo que le pasó a María, que le cayó lepra.
le cayó lepra, hay una consecuencia porque pues Dios está escuchando y Dios se enoja porque él, Moisés en ese momento, era el representante de Dios aquí en la tierra y ellos estaban, ya se salieron por otro lado, dejaron de honrarlo, lo podían señalar por la mujer cosita, pero ya no señalaron su liderazgo, ahí ya se metieron con Dios, Bueno, ¿qué podemos aprender de esto, mis hermanos? Pues cuidar nuestras palabras, estamos viendo que las manifestaciones de la rebelión del hombre es a través de las palabras. Vamos a ver otro ejemplo que está en Número 16:3. Allá adelantito estamos en el 12, vamos al capítulo 16, verso 3. Dice la escritura. ¿Me apoyas, Esther, por favor? Números 16:3. Hay que moverle ese capítulo. Números 16:3. Sí. ¿Lo leo? Sí, si quieres en lo que llega, Edgar, léelo. Y se juntaron con Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjate, ¿quién se juntó? Coré. Coré hizo un complot y se juntó con su séquito y empezó a complotear en contra de Moisés y en contra de Aarón. Ahora viene viene el boomerang de regreso contra Aarón, ¿verdad? Porque Aarón primero habló mal de Moisés. Ahora Coré está hablando mal de Aarón. Y ahí dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Esto lo estoy leyendo, en la revisión 60. Porque todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ellos están declarando santos y puros. Basta ya, porque nosotros sí estamos bien delante de Dios. Es lo que está diciendo Coré, le está diciendo Aarón y le está diciendo a Moisés. Basta ya que tú estés en contra de nosotros. Y fíjate lo que dice el verso 4 y el verso 5. Cuando Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana, a ver, lo que ustedes están diciendo, que ustedes sí son santos y que ustedes están bien delante de Dios y que nosotros estamos mal, que no estamos ejecutando bien nuestro liderazgo, mañana, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Porque Dios sí sabe quién es santo y quién es puro y quién le está diciendo engaño. Entonces aquí Moisés no está peleando su liderazgo. Él no está diciendo, bueno, si ustedes se creen santos, si ustedes se creen mejor que yo, pues vamos a que Jehová saque los trapitos al sol, ¿verdad? Que Él que nos descubra, que Él descubra nuestro corazón y poder darnos cuenta quién es santo delante de Él. Miren, la palabra santo, ¿qué te viene a la mente a ti, Edgar? Procurar estar bien con Dios, o sea, Procurar, sí. estar bien con Dios. Sí. El estar bien con Dios es corregir conductas y como lo dice también, pensamiento. Sí, muy bien. ¿Y a ti qué te viene la palabra santo? No sé. Fíjate, la Escritura nos enseña que Dios es un Dios santo, santo, santo. Esto habla de pureza. Habla de pureza, Él es un Dios puro, donde en Él no habita pecado, donde en Él no habita engaño.
y dice que nosotros, los que hemos recibido a Cristo, somos santos. Entonces, cuando Él saca a Israel de la esclavitud, lo lleva al desierto para que le adoren a Él, para que adoren a Dios y se conviertan en un pueblo santo delante de Él, en un pueblo limpio. ¿Y de dónde, en qué áreas se tenían que santificar los israelitas? En su interior, en su corazón. ¿Sí? Porque estaban delante de un Dios santo y Él quiere que tú y yo seamos santos como Él es santo. Entonces le dice Moisés a Coré: tú y todo tu séquito se creen santos, pues vamos delante de Dios y mañana Él va a descubrir quién es santo delante de Él. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros aún podemos decir, luego la palabra esa de santo la relacionamos más con lo que nos enseñan hoy en día de las figuras que tenemos. Por ejemplo, está San Juditas, les llamamos a ellos santos, pero realmente los santos somos nosotros. Porque santo significa apartado del mundo para Dios. Dios nos ha apartado del mundo como Dios apartó a Israel de la esclavitud de Egipto para Él. Él lo apartó para que su pueblo sea un pueblo santo, y en ese caminar en el desierto los iba a ir educando. Los estaba educando al grado que ellos tenían que despojarse de todo lo que traían aquí en su corazón. Y es igual, de igual manera hoy con nosotros. El estar aquí y entender lo que Él nos quiere enseñar es despojarnos de la rebelión, es despojarnos de cosas que cargamos en nuestro corazón, y nos vamos purificando, nos vamos santificando. Estamos en una santificación progresiva, donde tú y yo vamos caminando, y dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor, porque Él es un Dios santo. Y te pongo otro ejemplo: el Señor Jesucristo, cuando está en la cruz crucificado, Él está en una de las 7 palabras o 7 frases que dice, Él dice: Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice la Escritura que se oscureció siendo las 3 de la tarde, se hizo tinieblas el día. ¿Por qué le dice fíjate, le está diciendo, ahorita se está dirigiendo a su Dios, Elí, Dios mío, Dios mío? Cuando en la primera frase le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número 1, se dirige a su Padre, y número 2, se dirige a su Dios. Porque aquí en la tierra, Él era también Hijo de Dios. ¿Sí? Aunque Él era Dios, Él es Dios Padre, Él es Dios Hijo, pero aquí en la tierra Él estaba sujeto a la autoridad. ¿Y por qué le dice Jesús a Dios esas palabras, Osvaldo? Porque Dios no podía estar con él, porque Él estaba cargando por todos los pecados del mundo. Porque Él estaba cargando con todos los pecados del mundo. Exactamente. Él estaba cargando en ese momento con todos los pecados nuestros. Y como Dios es un Dios santo, no puede estar donde hay pecado. Él no habita donde hay pecado. Y por eso Jesús se siente desamparado. Cuando tú y yo estamos mal delante de Dios, ahorita decías tú que el santo está bien, está bien con Dios. Cuando tú y yo estamos mal delante de Dios, Dios no nos voltea a ver, porque Él es un Dios santo. Y si Él nos voltea a ver, es porque no por nuestros méritos. Él ve la sangre de Cristo. Órale, mi amor, Él ve la sangre de Cristo en nosotros. Muy bien, bueno, pero ya me metí ahí a eso. Hablando de la santidad y hablando de este ejemplo de Coré y cómo Moisés lo lleva ahí al desierto y le dice: bueno, a ver, si realmente ustedes son santos, vamos a ver qué es lo que dice Dios. Porque delante de Dios todas las cosas están desnudas. Ellos estaban haciendo un complot, queriendo destituir a Moisés de su liderazgo, ¿verdad? Pero no les resultó. Y vamos a 2 de Pedro, vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos al Nuevo Testamento,
segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Y te pido, Lili, que si me puedes apoyar con el verso 1, Edgar con el verso 2. Espérame, lo estamos localizando aquí en tu navegador. Ayúdame, por favor. Ahí está, sí, tiene la Es que segunda de Pedro, Ah, aquí el 2. ¿Qué es desde el 1? Sí, del 1 al 6 vamos a leer y luego nos vamos a brincar al 10. ¿Sale? Sí. Aquí está segunda de Pedro, nada más 2:10, pero para ver un poco del contexto y de qué viene hablando Pedro y qué consecuencias pasan cuando uno no está bien delante de Dios. Y son cosas que sucedieron en el pasado. ¿Qué dice ahí en el 1? Sí. Sí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y aún negarán al Señor que los rescató, ¿verdad? Se introducirán entre nosotros falsos maestros. Mi hermano, por eso la importancia, cuando uno no este tema es clave en la vida de un hijo de Dios. Porque muchas veces cuando no tenemos este conocimiento, andamos por la vida errando, andamos por la vida con una vida ingobernable, una vida de rebeldía. Pero fíjate, estos empezaron bien, estos maestros empezaron bien, pero terminaron mal. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y un falso profeta podríamos decir que era Coré. ¿Sí? Un falso profeta que empezó a querer hacer su voluntad y empezó a hacer un complot, empezó a contaminar a la gente en contra de Moisés y en contra de Aarón. ¿Sí? Por eso dicen que la rebelión es contagiosa, porque ellos Ajá. empezaron a agarrar. Sí, la rebelión es muy contagiosa. Cuando uno no sana su corazón, esa raíz de amargura puede contaminar a muchos, ¿sí? Porque hay un conflicto ya en el corazón y bueno, empieza la envidia, el orgullo, la soberbia. Y vemos el verso 2. A ver, Lili, ¿nos apoyas? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjate, muchos seguirán sus disoluciones. Es lo que estaba sucediendo con Coré. Ya tenía un buen grupo, ya tenía un séquito que lo seguía. Y Moisés, mis hermanos, más adelante, si leen ahí, que ya lo compartió mi esposa la vez pasada, les fue, pero en fin, los tuvo que consumirse el Señor. Los tuvo que consumir, se los tragó la tierra. Sí, por haber hecho lo que habían hecho. El verso 4, ¿qué dice, Rubén? ¿El 4? Sí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados del juicio. Los ángeles estaban bajo la autoridad de Dios. Un ángel que ha visto la gloria de Dios. Nosotros, mi hermano, vemos la gloria de Dios a través de las cosas creadas, de lo que vemos con nuestros ojos, de lo que alcanzamos a mirar, de lo que tocamos, lo que respiramos. Vemos la gloria de Dios. Un ángel, imagínate, viene toda la gloria de Dios celestial. Estamos nosotros en el primer cielo, hay un segundo cielo y hay un tercer cielo. Entonces ellos en la gloria de Dios se rebelaron y Dios no los perdonó, los arrojó al infierno por su rebelión. Y de hecho ahorita Satanás está en esta tierra como príncipe de este mundo gobernando, pero va a llegar el momento que va a ser atado y va a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad. Entonces estos ángeles estuvieron antes y bueno, y los vemos en Génesis estos.
¿Qué ibas a decir? Ya se me olvidó. A ver, lee el verso 5. El verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, progénero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjate, ¿qué hizo el Señor en el mundo antiguo? Mandó un diluvio y destruyó a la humanidad, nada más perdonándole la vida a Noé y a su familia. Porque dice la palabra que Noé caminó con Dios. Y el verso 6, Wendy. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Ahorita, ¿qué está sucediendo hoy en día? Hay un Sodoma y hay una Gomorra. Eran ciudades pervertidas en el área sexual, en pecados tremendos. Fíjate, en esa ciudad estuvo Lot y Dios lo sacó. Dios sacó a Lot, mandó unos ángeles y lo sacó de ahí. Y ahora sí vamos al verso 10. Y fíjate, dice en el verso 10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces. Fíjate, investigué que una persona contumaz es igual a una persona necia que se mantiene firme en su comportamiento, en un comportamiento erróneo, haciendo nulo el consejo, haciendo nulo la sabiduría de Dios, sin importarle aún el castigo sobre su propia persona. Es una persona totalmente ya con una mente reprobada, cerrada, sí, con una mente reprobada. Dice aquí, despreciando al señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, no tienen temor de Dios al hablar, al levantar palabras en contra de las autoridades superiores. Mi hermano, ¿será mal que yo hable en contra de un policía? Fíjate, de un policía, porque esa autoridad, ese hombre o esa mujer, o ese gobernador o ese presidente representan una autoridad, ¿sí? ¿Yo qué tengo que hacer por esas autoridades? Bendecirlas. Y si el mundo está de cabeza, yo tengo que poner mi granito de arena para hacer la diferencia, ¿sí? Yo no voy a unirme al séquito de Coré para quitar a esa autoridad. No, yo tengo que ser una persona de oración y decirle: Señor, ten misericordia de nuestro presidente, ten misericordia de las autoridades gubernamentales que están aquí en nuestro estado, del gobernador, del pollo, ¿verdad? Ten misericordia del padrino, del pollo, dice que somos sus ahijados. Entonces, tenemos que pedirle a Dios por ellos, y cuanto más por una autoridad que está delegada en el área espiritual por Dios. Muchas veces ahí caemos en ese error. Y bueno, nos puede suceder lo que dice aquí la palabra. Bueno, vamos a continuar, ya sería todo. Sería mi participación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues recuerden que estamos hablando de las manifestaciones, ¿verdad? Estamos mencionando que la rebelión procuramos nosotros esconderla, ocultarla, pero muchas veces se manifiesta. Y de eso se trata, de que podamos descubrir qué tan rebelde soy. A mí de nada me sirve ahorita ubicar a alguien. No, si es bien rebelde. No, si usted conociera a mi hermano, no, hombre. No. Ubiquémonos nosotros y digamos: híjole, sí es cierto, a lo mejor yo he dicho palabras que manifiestan mi rebelión. ¿Sale? Bueno, vamos a ver el razonamiento. ¿Están listos, chicos? ¿Traen algo preparado? ¿Solo uno? ¿Los dos? Se puede ir los dos, el último no se puede los dos. Ok, ¿viste razonamiento y pensamiento? Ajá. Ok. Pero no. En Romanos 9:20, 9:24. Dice: pero Tomás, uno de los
12 que se dice el Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es como un reclamo. A ver, déjame chico. A ver, chequen por favor, hermanos. Romanos 9, 20 al 24. Ajá. Dice la escritura más: antes, hombre, ¿quién eres tú para traerte con Dios? Dirá el vaso de barro que le como, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer las mismas masas? Un vaso para honra y otro para deshonra. Y todavía falta el 24. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. ¿Sí? Pero me parece que la cita que trae Edgar no coincide. A ver, es que no sé, porque lo que Edgar leyó es de Dídimo. ¿Sí, verdad? Ok. Sí, Romanos 9, 9:20, 9:20 a 24. Ok, ¿y checaste la otra de Hechos? A ver, a lo mejor es esa. Hechos 23. A lo mejor Ese es donde Saulo va persiguiendo a Jesús. Saulo. Sí, 9:3. Yendo por el camino, sí. 9:3 al 6. Ok. A ver, más o menos de lo que tú viste, algo que quieras comentarnos acerca. Pues de esa última cita, pues, que está en contra de Jesús. Y es una que, bueno, o sea, hay razonamiento, él tenía un razonamiento, tenía justificaciones, tenía tal vez terrenales y tal vez también personales, para, no sé qué quería acabar con Jesús. Él pensaría, lo estaba persiguiendo. Y esa era una forma de rebelión. Claro. El otro, pues ya no por otro, ¿cómo se llama? Sí, por ahí fue otro. Ajá. Sí. Ok. Pero bueno, hablando del caso de Saulo, como bien mencionas, lo que él tenía era esos motivos, un razonamiento que lo hacía. En este caso, él no sabía quién era Jesús, o sea, él no lo había reconocido como el Hijo de Dios. Entonces, para él, y lo que había conocido y su razonamiento era una herejía lo que Jesús estaba haciendo. Decir que era el Hijo de Dios era una herejía. Y ahorita que estábamos leyendo con mi esposo, ahí en Números, tantito antes dice, apedreamiento de un violador. Y me llamó la atención y ahí me quedé en la lectura. Y narra de cuando Dios a través de Moisés empieza a establecer los mandamientos y el día de reposo no se trabajaba. Y dice que salen y se encuentran a un leñador recogiendo leña. Y lo trajeron y dijeron, ¿qué hacemos? Pues métanlo por lo pronto a la cárcel. Y despuesito Moisés viene y dice, me dijo Dios que lo apedreáramos. Y lo consumen. Cuando yo leí, mi mente revuelta, cuando yo leí apedreamiento de un violador, yo todavía acabo de leer y dije, ¿y cómo sabían que era violador? ¿Dónde? Ya estoy yo. Ah, violó la ley.
del día de reposo. Sí, yo estaba esperando que dijera, porque también habla de aspectos así, que bueno, agarró a una muchacha o qué sé yo. No, violó la ley. Entonces, para ellos era severo y era tal cual. Entonces, en el caso de Saulo, él estaba haciendo lo correcto porque no tenían esa revelación de quién era Cristo. Vamos a decir que se le pasaba, o sea, se le dio chance. Pero ¿qué hubiera pasado si Saulo, ya conociendo la autoridad de Jesús, cuando él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, no sabía que te estaba persiguiendo a ti, Señor. Y después de haberlo conocido, le volteara la espalda. Ahí hubiera sido otro cantar bien diferente. Entonces, en este caso, bueno, él tenía esa justificación justamente por su razonamiento, que no había alcanzado a comprender quién era Jesús. ¿Quería usted decir algo? ¿Ya se le olvidó? ¿Lili? No, pero solo perseguía a los judíos, ¿no? A los A cristianos. los cristianos. ¿Fueran A los judíos judíos o gentiles? A los O... cristianos. O sea, Sí. porque él era romano, ¿no? Él tenía las dos nacionalidades, pero lo que tenía bien taladrado era esa religiosidad y esa pasión Pero por Dios. Pero no lo hacía, no, porque él no creía, él lo hacía más porque era soldado. Él se basaba más al Antiguo Testamento. Tiene mucho conocimiento de eso. Sí, bueno, recuerden que para el pueblo de Israel todas sus leyes ceremoniales, civiles y religiosas las dio Dios. Entonces, si él estaba involucrado, vamos a decir, militarmente, ¿verdad? Y era como guardar el orden, era parte del mismo fundamento bíblico de las reglas civiles que Dios mismo les había dado. Entonces, él procuraba el orden y el cumplimiento de las leyes. Y por eso, ¿cuál fue el pecado así? Que la gente vio de aquel entonces de Jesús, que él se llamara hijo de Dios. Eso era de las cosas que no podían tolerar. ¿Cómo se atreve? Era una blasfemia. ¿Y quién de nosotros se atrevería ahorita o en cualquier tiempo a decir, yo soy el hijo de Dios, yo hago, yo deshago, yo? Y Jesús no lo hizo así, él lo demostraba. Hablarle a la naturaleza y que ésta le obedeciera, resucitar muertos, liberar endemoniados. O sea, todo lo que él hacía no era nada más, pues yo soy el hijo de Dios. No, los hechos lo respaldaban y tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero sí lo que movía a Saulo era eso, que era justificado porque no había tenido un encuentro. En nuestro caso estamos teniendo aún en la actualidad un encuentro el cual nos permite pues ir aprendiendo. Y otra vez te digo, si tú y yo estamos en alguno de estos, pues recapacitar y decir, híjole, la verdad yo ni sabía. Y de ahora en adelante, ahorita vimos de las palabras, voy a refrenar mi lengua, ¿no? Ok. Bueno. Sí, ahorita que dices eso de las palabras, nada más rápido, una cita bíblica se me pasó. ¿Sí? Mejor si quieres ahorita en la conclusión, porque sí, para que me complementes en la conclusión. Lili, ¿traes algo del razonamiento? Le decía algo que no leí, pero no entendí. ¿Sería otra cita? ¿Cuál? ¿De razonamiento romanos? Ajá. A lo mejor yo se las anoté mal, ¿no? No, ¿y qué? ¿Y hechos? Ajá. Pero hechos no lo encontré. Ok, entonces, más o menos ya hicimos alguna aportación. Sí. Entonces, aquí el razonamiento, bueno, en conclusión, hablando de hechos, de Saulo, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo ni a quién se lo estaba haciendo. Por eso se la pasaron. Ajá. Sí, por eso se la pasaron. Sí. Porque no tenía mucho razonamiento.
mucho, porque no solamente era su preparación o su posición, sino, dice la palabra, que él era fariseo de fariseos. Los fariseos eran una secta, era un grupo religioso y político que se dedicaban a estudiar la Biblia, pero bien estudiadita. Incluso hace mención de su maestro, que era Gamaliel, era un hombre reconocido, como decir ahorita, yo vengo de la universidad, sí, yo vengo de Harvard, y que tú digas, órale, o sea, no es cualquiera. Para ellos decir que había estudiado con Gamaliel era, él sabe porque estudió bien. Ajá. ¿Algo más? Entonces, si ella supiera y no se hiciera lo mismo, ¿tendría alguna forma de que lo perdonaran? Realmente que ella sabe todo de Cristo y no sigue persiguiendo, matando, encarcelando, y hacer, habría forma de que fuera perdonado. Pues solo a través del arrepentimiento. Todo radica en el arrepentimiento. En la actualidad habrá gente así que sabe todo de cómo está haciendo. Sí, la palabra habla de la apostasía, y la apostasía es eso, haber conocido a Cristo y en algún, pero no nada más, o sea, apostatar no es solamente, conocí a Dios, empecé a caminar con Él y ahora ya no quiero caminar. No, es llegar al grado de decir, yo aprendí que la salvación es por medio de Cristo, pero ahora les digo que no es cierto. Tú puedes ser salvo por tus propios medios. Entonces, refiriéndonos concretamente en eso, es la apostasía. Hablando de la rebelión, habrá quienes contribuimos en lo que decía hace ratito, a lo mejor con las palabras, con el razonamiento del pensamiento, ofender la autoridad de Dios, sea directa o sea delegada. ¿Trae consecuencias? Pues sí, lo que hemos mencionado, se retrasa nuestro proceso, estamos a lo mejor hasta batallando de salud, en el hogar, en la economía, se nos cierran puertas, pero todo eso es parte de lo que incluso Dios permite para que recapacitemos. Si no recapacitamos, pues no estamos negando nuestra fe, pero solo Dios sabe las consecuencias que podemos tener. Ajá, lo que acabamos de ver en Pedro. Pero no sé ni la cita que A ver si quiere, chequela. es que hay una parte donde dice que permite las bendiciones para que uno solo tropiece, para que piense uno que está haciendo, Está bien. pero es para una trampa. Creo que en Romanos 11, pero no puedo para Ya cuando estamos cegados, híjole, es bien difícil. Este punto de autoridad espiritual es muy importante para todos. A ver, hermano, ¿quería decir algo? Pero te digo que es lo que escuché cuando dice que Dios permite algunas bendiciones para que uno piense que están bien las cosas, pero lo que no entiendo cómo bendecir las bendiciones van a hacer que uno mismo tropiece. Sí, porque al fin de cuentas llega el punto en el que las personas vemos solo lo físico y dejamos de ver al proveedor. Por ejemplo, yo quería un carro y mientras me llegó mi carro yo me puse a orar y Señor, voy a iluminar y cuando tú me des mi carro voy a ir al culto y me llega el carro, me voy a poner a trabajar, entonces esa bendición me alejó porque dejé de ver al proveedor y me enfoqué en esa, bueno, que no es una bendición, la bendición de Dios es mucho más allá que algo material, pero para poder identificarlo, estamos hablando de un ejemplo. Eso es lo que ibas a ver. Muchas veces confundimos la palabra bendición con las cosas materiales. Sí. Como dices, ¿será una bendición tener dinero? ¿O es una herramienta? Es una herramienta. Entonces, cuando yo pongo mi corazón en esa herramienta, me voy a desviar de la fe. Dice la palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual se han perdido muchos y han abandonado su fe. Porque decimos, no, pues yo estoy bendecido, o sea, mira, no dices cómo está en la batalla, le dices que está ahí con Dios. Pero ella perdió su fe. Y todo lo que él siembra él va a cosechar aquí en la tierra.
El Señor Jesús dijo, no hagas tesoros aquí en la tierra. O sea, vean esta herramienta, vivan, o sea, Dios no tiene problema con que tú tengas. Una cosa es tener dinero y otra cosa es que el dinero me tenga. Sí, porque yo puedo tener dinero, pero otra cosa es que el dinero me tenga. O que el dinero me gobierne. Tú como dices, porque donde está tu tesoro, ahí está. Se enamoran del dinero y luego no dejan. Y bueno, otra cosa nada más rápido, mi amor. Conocimos a un catedrático que vivía al lado de donde nos congregábamos antes y él enseñaba la Biblia en la universidad. Enseñaba la Biblia. Y bueno, él veía la historia y todo y les enseñaba todo. Entonces, cuando escuchaba la predicación del domingo, como él vivía a un lado de donde estábamos, nos congregamos, el lunes le estaba diciendo al pastor, oiga pastor, es que usted habla diferente, yo enseño lo mismo, pero lo enseño diferente, y cuando lo oigo de su boca, Dios me habla. O sea, hay un entendimiento muy diferente, y yo lo quiero hacer allá y no puedo. ¿Y por qué no podían? Porque él ve la letra, y esto es espiritual. Entonces, dice la palabra que las cosas espirituales se disciernen en lo espiritual. Y estos libros, para poderlo compartir, uno tiene que orar, pedir a Dios dirección, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene el poder para transformar la vida del hombre. No solamente es, y Él cambia aún nuestras palabras ociosas. Iba a compartir ese de Mateo 12, Si quieres. 12, 35 Ajá. y 36, lo voy a decir con mis palabras. Dice el Señor Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dice el Señor Jesús, sobre toda palabra ociosa dará cuentas el hombre en el día del juicio. Sobre toda palabra ociosa. Entonces, mis palabras pueden ser irreverentes, ociosas, cuando yo hablo mal de mi prójimo, cuando yo hablo mal de una autoridad, cuando yo hablo cosas que no convienen. Entonces, de toda palabra ociosa voy a dar cuentas. Así es. Entonces, cuando sea el juicio, a las personas que fueron salvas, ¿cómo se les tomarán en cuenta lo de las palabras ociosas? Pues sí. Sí, porque va a llegar el día que vamos a estar delante de Él y nos va a juzgar, nos va a pedir cuentas. Pero ¿qué yo te tengo que hacer? Corregir. O sea, Él está esperando a que yo me corrija. Por eso yo estoy viendo hoy este tema. Si yo entiendo en mi corazón que yo no debo de ofender con mis palabras y que yo no debo de ofender con mi razonamiento, porque a lo mejor no lo digo, pero lo pienso. Les voy a contar algo así muy rápido, que bueno, si me permiten, que no tiene que ver, es una anécdota que no tiene que ver tanto con, a manera de ejemplo, no tiene que ver con la Biblia, de que un día ahorita que dices palabras, las palabras, la intención y la emoción, son tres rubros que Dios, digamos que toma en cuenta. Un día, pues un sobrino mío se peleó con otro chavo y se agarraron a trompadas ahí. Y ya cuando les separaron, le dice el otro chavo, y lo señala, dice, pero te vas a acordar, dijo, tu papá la va a pagar, tu papá la va a pagar. Él se refería, no sé a qué se refería, pero lo dijo con tanto coraje y con toda la intención de hacer mal. Pues ya más o menos ahí quedó la cosa y como ahí como más o menos ya los aplacaron y ya no se volvieron a ver y de repente se veían y pues así, hablando entre dientes. Al año, a esa persona que maldijo, a mi sobrino, tenía una niñita y no digo, o sea,
lo pongo como ejemplo, no como para que nos dé gusto o se le quite, no, porque es algo así muy feo. Tenía una niñita y se le cae, se pega en su cabeza, se muere. Y adivinen quién la llevaba cargando en brazos. El papá del... El papá del chavo. Y me hacen acordar, o sea, me hacen acordar de ese evento que pasó un año atrás y fíjate, o sea, el peso que tienen las palabras. Igual cuando tú bendices, no bendices para que te vaya bien, mas sin embargo, si hay una bendición, también viene de regreso. Que no sea eso. Muy bien, gracias Edgar. Y saben, yo creo que un poquito de lo que dice Edgar, ¿cuántas veces nos han ofendido, nos han criticado, nos han, se han usado palabras en nuestra contra y a la hora de defendernos hacemos lo mismo? Ahora va de regreso. Entonces, este es un aspecto bien delicado. Debemos de tener mucho cuidado de nuestras palabras. Les traje la definición, ya ven como el diccionario luego enreda más de lo que aclara, pero palabras dice que es la expresión, así dice el diccionario, expresión poco sincera o vacía de entendimiento. Yo lo entendí como bla, 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 nada más palabras. Pero lo que nosotros estamos aprendiendo es que las palabras son el escape del corazón. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que yo traigo en mi corazón, de eso voy a hablar. ¿Cómo voy a saber el pensamiento, el estado de alguna persona escuchando? Escucha. Ah, ok. Me está hablando de asuntos económicos, a lo mejor está batallando con la economía. Me está hablando de medicamentos, bueno, a lo mejor está, o sea, me está hablando hay personas que ante cualquier tema, hablando de heridas del alma, hablando de resolución de conflictos, ante cualquier tema estamos hablando de comida y yo no sé cómo le hacen, pero revuelven las cosas en su mente, sobre todo en su corazón, y terminan hablando del día que su papá los abandonó, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es lo que hay en el corazón. Entonces, las palabras son el escape del corazón, es una forma en la que nosotros podemos expresar lo que tenemos cargando. Sí. Nada más faltaba algo para que detonara y sacara todo lo que traía cualquier cosita y sale todo. Sí, hablando ahorita de la rebelión, sí. Muchas veces dicen nos vamos como hilo de media o te da la diarrea verbal, cállate y se va uno. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Yo me aguanto, me quedo callado, pero el día que exploto, no, yo digo y hasta lo que no quería, no debía, lo que ya había guardado de ese tiempo, lo suelto en ese rato. Bueno, hay que tener cuidado. Ahí donde entra el dominio propio. Sí, y no nada más me domino ahorita. No, si yo detecto un área en mi corazón, necesito entregársela a Jesús. Sí. Para que esto, porque si no, solo me domino y quieta, al rato va a ser otro el detonante y puede pasar lo mismo. ¿Qué necesito yo? Soltar eso para que venga el comentario que venga, la prueba que venga. Yo ya lo entregué, no lo tengo que andar cargando porque lo voy a sacar en el peor momento. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, hablar sin restricción demuestra rebelión. ¿Qué es esto? Bueno, si tú no tienes ningún empacho de hablar del policía, hablar del gobernador, no, hombre, es un eso, que anda poniendo los tabiques en su casa, que anda, es que tú no tienes ningún respeto. Yo no estoy diciendo que se lo merezca, yo no estoy diciendo que sea una persona honorable, no. Él dice que la educación no es del que la recibe, sino del que la da. Es decir, yo llego y saludo, buenas tardes, ¿quién fue el educado? ¿Al que le dije buenas tardes o yo que lo dije? Yo. Entonces, yo por mí mismo hago lo que tengo que hacer, no por nadie. No porque me estén viendo, no porque me digan no. En este caso, porque yo soy hija de Dios,
Yo debo refrenar mis palabras. No le puedo ir a refrenar la boca a nadie. No puedo, pero la mía sí. Y de la mía es que voy a dar cuentas, no de la de los demás. Entonces, hablar sin restricción de cualquiera, de mi marido. No, hombre, si te cuenta, les platico. Yo no tengo ningún respeto por él. Venir a hablar, repito, del director, del maestro, yo no tengo ningún respeto por él. Esa es otra evidencia de si me preocupa o no tener esa sana relación. Una cita que refuerza, bueno, lo que decía mi esposo de Pedro, pero hasta el verso 12, donde habla de estas manifestaciones cuando hablamos de palabras necias y sus consecuencias, ¿sale? No la vamos a leer, ya la vimos ahorita con mi esposo. Vamos a ver también de la razón. A ver, pero Antonio, la idea dijiste, hablar sin restricción. Demuestra rebelión. Ajá, pero hablar sin restricción de los demás, de todos. Sí, de la autoridad. de todos, ahorita particularmente de la autoridad. Pero también aplica. sí, también aplica para todos. Acuérdense que la semana pasada vimos que somos un cuerpo en Cristo. Si yo hablo de mi hermano, aunque no esté aquí, aunque ni lo vea, lo que decía Edgar, tuve un conflicto y a causa de eso me estoy dañando yo, porque somos uno. Y no nada más me estoy dañando yo, estoy dañando al cuerpo. Y Cristo como papá, bueno, Dios como papá, Cristo como hermano mayor, ¿cómo se sentirá? Por eso a mí me molesta mucho escuchar en la actualidad, ya teniendo a Cristo, hay veces que leemos un salmo, tenemos problemas, todos tenemos problemas. Leemos un salmo que dice, y Jehová derribará a tus enemigos, y como los echará en el Seol, y a lo mejor tú y yo podemos pensar, sí, Señor, llévate a mis enemigos. Yo no debo tener enemigos. ¿Cómo le voy a decir al Señor, échatelos? No, ya no. Hasta la señora que fuera bien fea conmigo, que me avienta la basura a mi casa, que me quiere quitar a mi marido, que yo no debo de desearle mal, que Dios Cuando sepa. están hablando de ese contexto es porque ahí antes había guerra. Exacto, en ese sentido está hablando porque era una guerra literal. Pero nosotros ahorita no podemos comportarnos así. Que yo tengo un conflicto a lo mejor con Liliana, por lo que sea. Ay, la dime, resulta que ojalá y Dios se las ponga. ¿Qué es eso? Y que lo que decía ella, y que me la cobre a mí. Mejor miren, ¿sabes qué es lo que sí dice la palabra de Dios y que sí podemos aplicar? Dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia, no dice de mis enemigos, de mis angustiadores, porque pasamos situaciones, a lo mejor hay quien, cuchillito de palo, y dice, ay, yo ya le quiero dar la vuelta. Bueno, Dios, tú guarda tu boca, guarda tu corazón, guarda la razón, los pensamientos, Dios adereza la mesa. ¿Cómo me va a honrar aún en presencia de aquellos que me angustiaron, que se burlaron? Porque pasa. Se burla de la gente de uno, lo critica, lo señala. Pues yo no voy a venir a decirle a Dios, Señor, llévatelo. No. Yo nomás espero. Y ya, Dios sabe lo que hace. Dios no te va a hacer, bueno, perdón, si me permiten, Dios no te va a hacer caso para que castigue al fulanito de tal, o sea, no, te va a honrar delante de ellos. Ajá, fíjate cómo es el Señor. Cuando uno ¿Y es? es educado, cuando uno se comporta como Dios manda, dice la palabra que ponemos ascuas de fuego sobre sus cabezas. Ascuas de fuego sobre sus cabezas. Entonces, ¿qué es lo que es? Como darle una cachetada con guante blanco. Exacto. Sí, y no es por la intención de aparecer, no, o sea, porque Dios es el que escudriña el corazón, pero nuestra naturaleza en Cristo debe resaltarse y llevarnos a amar. Si bien todavía no llego al punto de amarlo, pues no odiarlo. Y si no voy a decir nada bueno, pues tampoco nada malo. O sea, como dar el pasito de antes a lo mejor
decíamos creo la semana pasada, no, hombre, yo puedo ir y deschongarme a cualquier, ahorita ya no me lo voy a deschongar, pero me voy a quedar callado. Oye, ¿qué? Y si tuviésemos un enemigo, así literal, dijo el Señor Jesús, no es ojo por ojo, ni diente por diente. Aun si tu enemigo viene y te pega en la mejilla derecha, ponle en la izquierda. Si te hace caminar una milla, ve con él 2. Si te pide la túnica, dale la capa. ¿Sí? Entonces, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, a los que nos ultrajan. Así es. Fíjate. Hermano, quería decir algo. Es así como cuando dice que piensa que los demás merecen un castigo de Dios, pero si se pusieran a pensar y dijera a Dios, a ver, entonces a ti cómo te tocan los castigos por lo que tú has hecho. Es como cuando dice Jesús, piensan que los que se les derribó la torre de Siloé, que dicen, eran más pecadores que ustedes. Y dice, no, es que deben de pensar uno las cosas que uno hace y pensar que si son peores que las que, para que Dios diga, tú sí eres bueno y lo que vas a ser bueno, sí. Exacto. Sí, y ahí en la balanza dice uno, no, creo que estoy mejor. Y otra vez te llega la conciencia y dices, no, mejor calladito. Mi suegra dice calladita, me veo más linda que. Sí, es la verdad. Vamos Bueno. a hacer el sexual. ¿Sí? No, amor. No, amor, además no es tiempo. Déjenme, vamos a concluir. Déjenme concluir. La razón es el enunciado con que se compone, esta es la definición del diccionario, enunciado con que se compone la razón de algo, o sea, no nos dijo nada, ¿verdad? Un sinónimo, argumentación. La razón va acompañada de lo que yo he aprendido intelectualmente, y eso justifica la causa y el efecto de las cosas. Por lo tanto, a mí la razón o la lógica o el sentido común me puede decir muchas cosas, pero el problema en que cuando yo quiero seguir a Cristo, cuando yo quiero conocer más de Dios y acercarme a su palabra, exige la liberación de la razón. Si tú quieres caminar con Dios, necesitas tirar todo tu argumento, toda tu razón, todo tu conocimiento, todas tus experiencias, desecharlas. Por eso decía el apóstol Pablo, todo lo que yo era lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Y lo que yo aprendí, ahorita no me interesa. ¿Y por qué desechar la razón? Porque en este camino se camina con fe. Así es. Regrésasela. ¿Sí? ¿Algo que quiera aportar? No, es que sí, cuando dice que no se camina por la razón, sino por la fe, porque la razón siempre va a poner un. Sí, uno está. ¿Por qué? ¿Por qué? Ándale. ¿Por qué no? No, así Sí, no. exactamente, está cuestionando uno la voluntad luego muchas veces de Dios. Así es, y de verdad, si queremos no solamente caminar con Dios, si queremos ordenarnos con la autoridad, necesito yo dejar la razón. No, hablando directamente de la autoridad, como esposa, yo puedo tener muchos argumentos y decir, sí les conté mi experiencia, yo me quejé con el Señor. Y Él me dijo, yo sí soy perfecto. Y no me has dicho gracias, te cansas, no has orado. Y yo sí soy perfecto. Me vino la figura de Jesús, de 33 años, judío, guapo, fuerte, todo, y de todas formas no me amas. Entonces, yo necesito dejar todos esos argumentos para no tirarle a mi autoridad, porque con la razón voy a tener motivos de sobra para rebelarme. Voy a tener motivos de sobra. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Mi autoridad es imperfecta. Fíjate, bueno. Sí, no, adelante. Y la razón, bueno, a veces somos influenciados por las conductas que no queremos dejar. Y esa razón casi la mayoría de las veces no es objetiva. Decía un chavo que salió del anexo hace como unos 15 días, ya andaba tomando y Luis, ¿ya estás tomando? Sí,
pero ya no he hecho crico, ya no. O sea, Siempre busca algo para que o sea, no se como está justificar. justificando. Sí. Y ya, no, pues ahí ya llevas, ya no hay que seguirla con él. Pero fíjate, él se está justificando de sí mismo. Se está engañando Está solo. buscando razones, o sea, para tomar. Mira, ya puede tomar, pero no con eso. Sí. Y nosotros hacemos lo mismo con la autoridad. Yo voy a buscar un pretexto, porque la rebelión ya está en mi corazón. Yo voy a buscar un pretexto para deshonrarlo. Sí. Si es mi patrón, él es bien injusto. Y con eso yo ya me siento con derecho de no obedecerlo, de llegar tarde. Si es mi esposo o mi esposa, aunque el esposo sea mayor, yo puedo estar buscándole el negrito para criticarle, para ofenderle, para no hacerle caso, para menospreciarle, porque yo ya tengo una razón, un motivo para justificarme, pero me estoy engañando solo. Ajá. Es como dice que no hay que ver al hombre sino a la Autoridad que Dios puso. Y así uno va directo al hombre, pues, Sí. nunca nadie va a encontrar mi perfecto igual. Exacto. Por eso la recomendación, desecha la razón, porque te van a sobrar, te van a faltar dedos para deshonrar, te van a faltar porque sí es cierto, pero Dios por eso pide que desechemos esto, porque Él va en contra de ese razonamiento. Estamos tocando un tema que le hemos titulado No queramos ayudar a Dios. Ajá. Una cosa es quererle ayudar a Dios y otra cosa es que nosotros somos el mejor recurso que Dios usa. ¿Sí? Nosotros somos el mejor recurso que Dios usa. Él nos ha puesto aquí en la tierra y nos ha dado la autoridad de representarlo a Él. Y por ejemplo, ahorita nosotros estamos adquiriendo esto para desechar palabras, razonamientos, pensamientos en contra de la autoridad. Pero ¿qué estamos haciendo con las personas de allá afuera? Hoy me topé, y ya van como 3 veces, que veo como un muchacho le falta el respeto a este señor. Son mis clientes y yo les vendo cosas, pero feo. Apenas pasan así tantito, ellos venden limones y se rozan así y se empiezan a maldecir. Y hoy me atreví a preguntarle al muchacho, oye, ¿qué es de ti el señor? El brother, es mi papá. Y me dolió tanto en mi corazón hasta quise llorar. Y yo dije, híjole, ¿cómo está la sociedad? En una de esas se andan hasta matando. ¿Cómo está su corazón? Sí. Y entonces yo voy a platicar ya con él, le voy a pedir a Dios dirección y voy a tratar de decir, hombre, voy a empezar a trabajar con uno separados, porque luego está chavo, luego cae. Entonces, y tratar de compartirles lo que yo era antes, cómo Dios me ha transformado, porque yo me agarraba a golpes con mi padre, a muerte. Entonces, y Dios nos ha transformado tanto a mí como a mi padre. Amén, gloria a Dios. Sí, porque en el lugar donde yo vivo con mi mamá, sí también había personas con las que me juntaban que decían, no, que yo le pego a mi papá y que esto, y lo veía y le decía, no, que las cosas que te pegué, que te hice, que es. Ya era como que, o sea, muy raro, yo no me quedaba bien, dije, ¿cómo se atreven a Hasta el grado, sí. que hasta casi toda la gente está matando uno al otro, así, en un descuido que el papá le pegue con algo o el chavo le pegue así, pero dice muy. Fíjense, yo creo que ese ya es el resultado de haberlo perdido todo. Y no debemos llegar a eso, con nadie, o sea, hay que mantenernos en la línea porque se pierde el respeto, se pierde esa postura de autoridad y de obediencia, de sujeción. Yo creo que esto pasa en todos los aspectos. Ahorita ustedes mencionan familiar, padres, hijos, en los matrimonios. ¿Por qué termina uno pues diluyendo la relación? Porque algo se perdió, en algún momento algo se perdió, pero no era el objetivo principal. Por eso duele una separación, porque pues tenías sueños, metas con la persona, terminarlo duele mucho, pero algo pasó que se perdió una sana relación. Entonces no podemos permitir que eso nos alcance.
En la actualidad, decía mi suegro el sábado, yo perdí un matrimonio, no me atrevo, no quiero perder otro. Y me da risa porque Lidia así como que seguro, sí, porque ella no conoció, es como yo con mi esposo, yo no conocí su pasado. Y a lo mejor mi esposo se puede sentir, digo, nada que ver, pero similar al ejemplo de Edgar, que dice este chavo, pero ya no hago esto y lo otro. A veces nosotros nos justificamos y decimos, no, pues como pareja ya llevo porque ya no hago esto, pero yo no lo viví. O sea, a mí todavía no me consta. Entonces, para mí, yo y tú debemos ser una mejor persona de lo que hemos comenzado, no del pasado, sino de lo que sí conocemos, ¿verdad? Y en nuestra relación se espera que después de lo que hemos aprendido, no demos pasos para atrás. O sea, es lo último que esperamos, que al haber iniciado autoridad espiritual terminemos renegando del marido, del pastor, del patrón, No, o sea, ¿usted cree que estamos invirtiendo en enseñar, en sembrar esto para terminar viviendo relaciones? No es el propósito. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Dar pasitos hacia adelante. Vamos a terminar el pensamiento. El pensamiento, dice el diccionario, es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad. El pensamiento es lo que cada quien concibió, lo que cada quien le dio forma en su mente de una realidad. El razonamiento humano crece y obstruye el conocimiento de Dios. Por eso dijimos aquí que para conocer a Dios necesitamos desechar el razonamiento. El problema es que cuando el razonamiento crece, se forma una forma de pensar. Cuando yo tengo tanto razón, establezco en mi mente una idea que representa la realidad. Y para mí no es solo un vago pensamiento, no, aquí se refiere a un estilo de vida. Yo pienso que esto está bien y de aquí no me muevo, porque ya tuve fundamento en mi lógica que me hace creer tal o cual cosa. De tal forma que el pensamiento como un estilo de vida es la consecuencia de anular la razón. Darle tanta capacidad, tanto lugar, tanto derecho a mi razón, que termino con un estilo de vida, es decir, una forma de pensar. No es una idea. Puede chocar aquí porque pensamiento lo entendemos como una idea. No, aquí ya está hablando de que le dio forma a la idea y que así representa para esa persona su realidad. Un ejemplo, hablando del tema, ya dije palabras, ya se me fue la lengua contra la autoridad. Ya me justifiqué y dije ¿por qué? Porque la autoridad está mal. Por lo tanto, mi conclusión es, él está mal, yo estoy bien y le sigo como voy. Ya se me hace un estilo de vida. Ya mi mente está cauterizada. Ya no me doy cuenta. Ya peleo con mi papá, le grito, lo maldigo. Ya el matrimonio es insostenible. Ya no voy a renunciar o estoy levantando firmas para que corran al patrón. Aquí ya, porque ya se me hizo un estilo de vida. En ese pensamiento, no en una idea, sino ya es un pensamiento sólido, vamos a decirlo así. ¿Sale? Ok, entonces, ¿qué son estas tres? Manifestaciones de la rebelión del hombre. Nada más se está manifestando lo que ya había. Es que gritó, hoy se enojó, no, ya estaba enojado desde antes. Hoy lo manifestó, pero ya estaba enojado. Es como cuando nos enfermamos del estómago. Dice uno, es que algo me cayó mal. No fue ahorita. O sea, ya me lo había comido, ya me había caído mal, ya estaba descompuesto, no se descompuso aquí, ya estaba mal. Nomás se está manifestando. Entonces, bueno, debemos cuidar esos aspectos en nuestra vida diaria para mantener relaciones sanas y sobre todo el orden de Dios.
porque esto, dice la porción de la palabra de Dios, porque esto agrada a Dios. No, a lo mejor no me va a agradar a mí, pero a Él sí le agrada, porque esto lo agrada a Él, ¿sale? Bueno, pues vamos a terminar. Disculpen, nos pasamos un muchito de tiempo, pero creo que ha sido de edificación para todos. Y bueno, vamos a terminar. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Hay mucho que decir, o sea, mucho que comentar, pero bueno, si quieren, terminando, le seguimos. Vamos a, ¿quieres decir algo? No. Ok. Vamos a terminar. Ahí seguimos juntitos. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias porque nos confronta con nuestra realidad, porque nos hace reflexionar y darnos cuenta que hay áreas todavía, Señor, que queremos ocultar, pero que están delante de ti, que ante tus ojos, Señor, todos estamos desnudos y queremos pedirte perdón si en nuestro corazón hemos permitido palabras, pensamientos, razonamientos que fomentan la rebelión. Padre, te lo entregamos a ti. Ayúdanos a refrenar los labios, Señor, principalmente a refrenar la mente, a refrenar el razonamiento. Quita de nosotros, dice tu palabra, que sea derribado todo argumento que se levante en contra de tu conocimiento, y así lo declaramos en nuestra vida. Todo pretexto, toda justificación para hacer lo que yo quiero, para estar en contra de la autoridad, deséchalo de mi vida, Señor, y ayúdame a darme cuenta para refrenarlo a tiempo. Te damos a ti gracias, te damos honor, alabanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Muy bien. Bueno, pues hemos terminado.